Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, te alabamos y glorificamos por todas tus bendiciones y te pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti y que el mensaje de salvación pueda llegar a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro hoy y que transforme nuestra vida. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos en Jesús. Amén. Lucas es un investigador de los hechos que rodearon la vida y el ministerio de Cristo. Todo lo que se ha escrito acerca de Jesús, Lucas lo leyó. Todas las personas que vivían en su época y que fueron testigos oculares de los acontecimientos fueron entrevistados por Lucas, el médico amado. La inspiración obró en este evangelista para poder seleccionar adecuadamente este material que marca el inicio de la era cristiana. Este capítulo nos va a mostrar los acontecimientos que se relacionan con el nacimiento de Cristo hasta cuando llega a los 12 años de edad. Muchos de estos detalles no están incluidos en Mateo ni en Marcos y nos ofrece una visión amplia de este periodo de la vida de Jesús. Aunque en esta narración nada se menciona sobre los reyes sabios que venían de Oriente, ni tampoco se menciona el atentado que sufriera Jesús por parte de Herodes, del que fue milagrosamente librado. Sin embargo, Lucas menciona detalles que otros evangelistas pasaron por alto. La primera parte del capítulo 2 de Lucas son los versículos 1 al 5. Nos da una ubicación histórica y una explicación por la cual Jesús nació en Belén, siendo que María y José vivían en Nazaret. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. El censo de Augusto César. En los estudios históricos no hay manera de saber con exactitud a qué fecha del censo se refiere, ya que se hicieron 3 censos en el Imperio Romano: el 28 a.C., el 8 a.C. y el 14 después de Cristo. Pero ninguno de ellos coincide con la fecha probable del nacimiento de Jesús. Algo que debemos destacar es que ningún historiador reconocido ha puesto en tela de juicio la precisión del relato de Lucas en este asunto. Lo que los historiadores afirman es que se cree que por las dificultades que los romanos tenían con los judíos, el censo se hizo un tiempo después. Un detalle al respecto es que se habla de Cirenio, que era gobernador de Siria, a partir del año 6 a.C. Esto confirmaría que el censo en Palestina se hizo en años posteriores al de Roma. Augusto César, emperador de Roma, desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Es el mismo Octavio, quien era sobrino adoptivo de Julio César. Lo interesante que este censo de Roma pedía que las personas fueran registradas en su lugar de su genealogía. Pero siendo que para los judíos era muy importante la genealogía, es posible que Herodes hubiera decidido que el empadronamiento por tribus era mejor procedimiento para su territorio. Sea como fuere, la mención de esta forma de empadronamiento es un testimonio indirecto que muestra que Herodes fue el instrumento para que se llevara a cabo el decreto romano en Judea, y también establece la confiabilidad en el relato de Lucas. Sigamos leyendo los versículos 4 y 5. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y siendo que José era descendiente de David, pues viajó a la ciudad de David, que era Belén. Pero ese detalle es providencial. Fue la manera en que José y María llegaron a Belén para que Jesús naciera allí. No sabemos la razón por la cual María viajó, porque en su estado no estaba obligada a ir a Belén. Pero a lo mejor, sabiendo que la época del nacimiento de su hijo estaba cerca, es probable que ella se diera cuenta que la profecía del Mesías se cumpliría. Hay un interesante comentario de Elena de White al respecto. Hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño Ciro fue llamado al trono del Imperio Universal para que libertase a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. De Belén había dicho el profeta: saldrá el que será el Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Libro El deseo de todas las gentes, página 30. Este movimiento histórico del censo fue el medio usado por Dios para que José y María llegaran a Belén. A veces los caminos de Dios son extraños para muchos de nosotros, pero en su providencia divina, Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Sus propósitos se cumplirían y su justicia sería exaltada por la eternidad. Entonces, brevemente, Lucas relata el nacimiento de Jesús, versículos 6 y 7. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María eran de Nazaret, no habían conocidos en el lugar. No había familia en el lugar para recibirles, pero ellos no encontraron un lugar en el mesón. Es probable que se tratara de una pequeña posada para las caravanas. Estas consistían generalmente en un patio abierto rodeado de un corredor o pórtico al cual daban las habitaciones. Los huéspedes llevaban consigo todo lo que les hacía falta y se instalaban en las habitaciones o en algún rincón del pórtico. Los animales y el equipaje permanecían en el patio. Entonces Jesús nació en un pesebre. Algunos han llegado a identificar este lugar como una gruta donde frecuentemente los pastores encontraban refugio junto con sus animales. Elena de White describe así este momento. Cansados y sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, y allí nació el Redentor del mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 30. Jesús nació en un lugar humilde, identificándose con la sufriente humanidad. Cuando nace, dice que es envuelto en pañales, pero es diferente a lo que nosotros entendemos hoy. El comentario bíblico adventista dice: el verbo griego puede también traducirse como fajar. La modalidad de vestir a los niños recién nacidos evidentemente era diferente a la cual se usa hoy en Occidente. Los niños eran envueltos en pañales y luego fajados con una especie de venda para sostener los pañales. Los niños hebreos recién nacidos eran lavados con agua, frotados con sal y luego envueltos y fajados. ¡Qué momento tan especial para la humanidad! El Salvador ha nacido y sin embargo nadie parece entenderlo o esperarlo. La humanidad, distraída en sus asuntos, pasaron por alto tan importante acontecimiento. Y es lo mismo que sucede hoy. Los hombres andan atendiendo sus asuntos y dejando las cosas espirituales en un segundo término. Olvidan que Jesús está pronto a venir. Es hora de despertar a la realidad que estamos viviendo.
En esta narración del nacimiento de Jesús se presenta un acontecimiento que solo aparece en este evangelio: el anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús, versículos 8 al 20. Varios elementos que debemos considerar. Leamos el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Belén era la ciudad de David. Allí vivió el joven pastor, elegido para ser el rey de Israel. Es interesante que el anuncio del nacimiento del Mesías, hijo de David, se diera a unos pastores de Belén. ¿Por qué estos pastores? Ellos estaban en el campo, quizás era el otoño donde todavía no habían llegado las lluvias. Si se quisiera ubicar en el año del nacimiento de Jesús, sería, según este relato, por los meses que corresponden al otoño, donde los pastores aún estaban en el campo con sus ovejas. Ya en el invierno estarían en otro lugar. Fue en el siglo IV cuando comenzó a observarse el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. En el calendario juliano era el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse. En esta fecha se celebraban festividades paganas en honor del renacimiento de diversos dioses solares. En la Iglesia occidental fue el primer lugar donde se asoció el nacimiento de Jesús con esta fiesta pagana. Pero en la Biblia no hay tal afirmación. En los versículos 9 al 12 se dice que estos pastores estaban en el campo cuidando sus ovejas. Estos hombres estaban inquietos acerca del Mesías. Así lo describe Elena de White. En los campos donde el joven David apacentaba sus rebaños, había todavía pastores que velaban. Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Libro El deseo de todas las gentes, página 31. Fue en esa conversación que el ángel, probablemente Gabriel, se les apareciera y les diera la gran noticia del nacimiento del Mesías. Dijo el ángel: yo os doy nuevas de gran gozo. La palabra que se usa es evangelizo, que significa proclamar buenas nuevas, anunciar buenas noticias. La palabra evangelio, evangelizar y evangelismo derivan de esta raíz. Los que describen los relatos de la vida de Jesús fueron pues evangelistas. Elena de White describe la experiencia de los pastores así: los cielos se iluminaban súbitamente con un brillo que alarma a los pastores. No saben la razón de este gran espectáculo. Al principio no disciernen las miríadas de ángeles que estaban congregadas en los cielos. El brillo y la gloria de la hueste celestial iluminan y llenan de gloria toda la planicie. Los pastores están aterrorizados por la gloria de Dios, pero el ángel que preside a las huestes aquieta sus temores, revelándoseles y diciéndoles: no temáis. Cuando sus temores se alejan, el gozo ocupa el lugar del asombro y del terror. Al principio no podían soportar el resplandor de la gloria que acompañaba a toda la hueste celestial y que súbitamente irrumpió sobre ellos. Un solo ángel aparece ante la mirada de los vigilantes pastores para disipar sus temores y hacerles conocer su misión. A medida que la luz del ángel los rodea, la gloria descansa sobre ellos y son fortalecidos para soportar la luz mayor y la gloria mayor que acompañan a las miríadas de ángeles celestiales. Este comentario está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1090. Cristo nació en el momento preanunciado y en el lugar predicho por la profecía. Después, el ángel los invita a ir a Belén y a conocer al recién nacido rey. Leamos el versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta señal no necesariamente era un evento milagroso, sino que al contrario, era algo diferente a las expectativas de los hombres. Jesús nació como un ser sencillo y humilde. En los versículos 13 y 14 dice que un grupo de ángeles se unieron para cantar una melodía maravillosa diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Una innumerable hueste de ángeles se había reunido en las colinas de Belén, esperando el anuncio evangélico del nacimiento del Salvador. Los ángeles cantaron con gozo y mostraron un equilibrio poético entre gloria y paz, entre Dios y hombres, entre alturas y tierras. El plan de salvación reconcilia a Dios con los hombres, dando paz a los hombres y gloria a Dios. Solo puede haber paz cuando la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. La buena voluntad para con los hombres, es decir, los que tengan buenas intenciones para con Dios y para con sus prójimos. Recordemos que Cristo es la encarnada buena voluntad de Dios y es el príncipe de paz. Los pastores escucharon esas dulces melodías y su corazón se hinchó de alegría. En los versículos 15 al 20 dice que ellos fueron inmediatamente y vieron al niño tal y cual como el ángel les había dicho. Los pastores no pudieron guardar silencio. A todos los que vieron le contaron y ellos causaron una verdadera conmoción en Jerusalén. Leamos lo que Elena de White dice al respecto. Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús. Libro El deseado de todas las gentes, página 44. Pero no quisieron reconocer al Mesías. No fueron como los pastores a adorarlo. Todo esto lo guardaba María en su corazón. María meditaba en los diversos hechos relacionados con el nacimiento de Cristo, comparándolos unos con otros para entender mejor el significado de todo lo ocurrido. No solo recordaba claramente las palabras de Gabriel, sino que las comparaba con el informe de los pastores. La segunda sección de este capítulo 2 del Evangelio de Lucas es la presentación de Jesús en el templo, versículos 21 hasta el 38. A los 8 días del nacimiento de Jesús, conforme a los requerimientos de la ley, Jesús fue circuncidado, cumpliendo todos los requerimientos de la ley ritual, y le pusieron el nombre que el ángel les había anunciado, Jesús, que significa Jehová salva. 40 días después, conforme a los requerimientos de la ley, la madre debía ser purificada. Leamos los versículos 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Debían venir la madre y el niño, ella para ser purificada y poder participar en los rituales y ceremonias, y el niño para ser presentado ante Dios. Recordemos que los primogénitos son del Señor, debían ser traídos al templo, pero los padres debían pagar un precio por la redención. El primogénito debía ser redimido o rescatado con dinero. La cantidad eran 5 siclos. Esto representaba aproximadamente 20 denarios romanos, equivalente a 20 días de trabajo de un jornalero. La tórtola y las palomas era la ofrenda para la purificación de María. Si José y María hubieran estado en condición económica más holgada, habrían ofrecido un cordero como holocausto. Pero esta razón presentaron la ofrenda de los pobres, una tórtola para holocausto y otra como ofrenda por el pecado. Ahora, esta visita, siguiendo un orden cronológico estricto, debió ocurrir antes de la llegada de los sabios de Oriente, porque de lo contrario José y María no habían podido ir a Jerusalén. Jesús llegó al templo como un niño, un bebé en los brazos de su madre. El Salvador del mundo estaba allí. El sacerdote pronunció las palabras habituales para este acto. Habló de la gran promesa del primogénito de los cielos, pero no reconoció a Jesús como el Salvador. Miren la descripción que hace la señora Elena de White. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre, Jesús,
en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés, y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a su substancia. Libro El deseo de todas las gentes, página 36. Debe ser también para nosotros una alerta, que a veces nos centramos tanto en las ceremonias que nos olvidamos del Señor. Podemos estar en el templo y perder de vista la razón del templo. Hagamos una evaluación de nuestra vida espiritual y revisemos nuestra relación con el Señor del templo. A continuación, un anciano fiel a Dios que esperaba en su corazón el cumplimiento de la profecía, su nombre era Simeón. Es el relato que aparece en los versículos 25 al 35. Este hombre piadoso le había pedido al Señor el privilegio de ver al ungido del Señor antes de morir. El Señor había anunciado de diversas maneras la llegada del Mesías. Ese hombre no fue sordo a los anuncios divinos, sabía que el tiempo estaba llegando. Entonces, cuando vio a José y María y el niño en sus brazos, fue iluminado por el Espíritu Santo y reconoció al Mesías y elevó una oración de agradecimiento a Dios. Mira lo que Elena de White describe cómo ocurre este momento. Simeón comprendió que tenía en sus brazos aquel que es el camino, la verdad y la vida. En ese momento no había nada en la apariencia externa de Cristo que le diera esa seguridad, pero Simeón había vivido en la atmósfera del cielo. Los brillantes rayos del sol de justicia le daban discernimiento espiritual. Su deseo predominante había sido ver a Cristo. La pureza de su vida correspondía con la luz que había recibido y estaba preparado para la revelación de la gran verdad que ese niño desvalido era el ungido del Señor, el mismo Mesías. Gozo y regocijo transfiguraron su rostro mientras tenía en sus brazos el don más precioso de Dios para los hombres. Su mente iluminada recibió la luz que fluía de la fuente de toda luz. Vio que Cristo era la esperanza tanto de los gentiles como de los judíos. En su mente no existían las murallas de la tradición levantadas por el prejuicio judaico. Comprendió que el Mesías debía traer redención a todos. Review Angeral del 2 de abril del año 1901. Entonces, después de haber hecho una alabanza al Dios, le dijo unas palabras especiales a María. Versículos 34 y 35 de Lucas capítulo 2. Los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cristo es la piedra sobre la que podemos fundamentar o caer sobre ella. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados hasta que podamos levantarnos en Cristo. Cristo atraerá a mucha gente, pero será motivo de rechazo por otros. María había sido bienaventurada por ser el instrumento humano para la encarnación de la divinidad, pero ella tendría una tremenda prueba, la espada que traspasa su corazón. El término define una espada larga y filosa. Es la amarga decepción que experimentaría al ver al Rey de Gloria pendido en la cruz. Quizás ella esperaba, como los discípulos, que fuera el Rey de Israel, pero su corazón se quebrantaría al ver al Señor morir en la cruz del Calvario. Pero esta declaración de Simeón despertó la ira de Satanás. Elena de White hace un comentario interesante al respecto.
Los mensajeros celestiales despertaron toda la furia de la sinagoga de Satanás. Este seguía los pasos de quienes cuidaban al niño Jesús. Oyó la profecía de Simeón en los atrios del templo, el hombre que había esperado por mucho tiempo la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y fue al templo llevado por el Espíritu. Tomando al Salvador niño en sus brazos, bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Satanás se llenó de furia cuando vio que el anciano Simeón reconocía la divinidad de Cristo. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 29 de octubre del año 1895. Pero no fue solo Simeón, sino también otra mujer de nombre Ana, la profetisa, versículos 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años después de su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Con los datos que de ella da el evangelista, que se casó y quedó viuda después de 7 años de matrimonio y no se volvió a casar, sino que se dedicó a servir al Señor durante 84 años, se cree entonces que ella tenía alrededor de unos 100 años de edad. La continua presencia de Ana en el templo habla elocuentemente del amor con que servía al Señor. El hecho de que Lucas mencione por nombre a una persona tan desconocida en el relato bíblico como lo fue Ana es otro detalle que testifica en favor de la calidad de su registro bíblico. Se dice que era profetisa, como muchas otras damas que en la historia bíblica se identifican con ese don dado por el Espíritu Santo. Es evidente que asistía fielmente a los cultos de mañana y de tarde. Su vida estaba consagrada al servicio de Dios. No tenía otro interés que distrajeran su atención. Ella también reconoce ese día como maravilloso para su pueblo, para su vida, al reconocer al recién nacido Salvador del mundo. Todo esto llenaba el corazón de José y María, que este niño, tal como el ángel había anunciado, sería el Redentor esperado. Ahora, la actitud de Simeón y de Ana era un contraste con los sacerdotes del templo que no hicieron el mismo reconocimiento del Salvador. Elena de White habla lo siguiente: Simeón y los sacerdotes representaban a dos clases: los que son guiados por el Espíritu de Dios porque están dispuestos a ser instruidos, y los que, negándose a recibir la luz que los conduciría a toda la verdad, son guiados por el espíritu de la potestad de las tinieblas y diariamente son conducidos a una oscuridad más profunda. Simeón entendió por iluminación divina la misión de Cristo. El Espíritu Santo impresionó su corazón, pero los sacerdotes y gobernantes estaban llenos del espíritu del enemigo de Dios, y el mismo espíritu influye hoy en las mentes humanas, dominando con poder el corazón de los hombres y anulando las exhortaciones del Espíritu. Review and Herald del 2 de abril del año 1901. La siguiente sección describe el regreso de la familia de Jesús a Nazaret, versículos 39 y 40. Allí Lucas resume este periodo de la vida de Jesús. Él no relata nada acerca de los magos, ni la huida a Egipto, ni la muerte de Herodes, ni que Arquelao reinaba en el lugar de Herodes y que era apropiado volver a Nazaret. Allí pasó Jesús su niñez, siendo educado por sus padres, en especial por María. En la Escritura dice en el versículo 40 de Lucas 2 lo siguiente: el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
El desarrollo de la naturaleza humana y de la personalidad de Jesucristo siguió en forma normal, salvo que nunca cedió al pecado. Vivió dentro del círculo familiar como lo haría cualquier niño y como cualquier joven normal. Pasó a través de los años que atañen el desarrollo físico, mental, espiritual y social, como lo hace todo ser humano, con la salvedad de que ninguna falla estropeó el proceso de su crecimiento integral. Este desarrollo es un testimonio de la verdadera humanidad de Jesús, así como su perfección atestigua de su divinidad. Vamos a considerar algunos comentarios que Elena de White hace de este periodo de la vida de Jesús. Ella dice: no es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. No era como todos los niños. Muchos niños son descarriados y conducidos mal. Pero José, y especialmente María, mantuvieron delante de ellos el recuerdo de la paternidad divina de su niño. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Las preguntas que les hacía los inducían a estudiar con sumo fervor los grandes elementos de la verdad. Las conmovedoras palabras de Jesús en cuanto a la naturaleza y el Dios de la naturaleza abrían e iluminaban sus mentes. Era un ejemplo de lo que todos los niños se pueden esforzar por llegar a ser si sus padres buscan al Señor con sumo fervor y si ellos cooperan con sus padres. En sus palabras y acciones manifestaba tierna simpatía por todos. Su compañía era un bálsamo curativo y sedante para los desanimados y deprimidos. Nadie que mirara el rostro infantil radiante de animación podría decir que Cristo era exactamente como los otros niños. Era Dios en carne humana. Cuando sus compañeros lo instaban a hacer lo malo, la divinidad refulgía a través de su humanidad y se negaba decididamente. Rápidamente distinguía entre lo correcto y lo incorrecto y colocaba el pecado a la luz de los mandamientos de Dios, levantando la ley como un espejo que reflejaba la luz sobre lo malo. Este agudo discernimiento entre lo correcto y lo erróneo era lo que frecuentemente provocaba la ira de los hermanos de Cristo. Sin embargo, las exhortaciones y súplicas de él y el dolor expresado en su semblante revelaban un amor tan tierno y ferviente por ellos que se avergonzaban de haberlo tentado a desviarse de su estricto sentido de justicia y lealtad. El Youth Instructor del 8 de septiembre del año 1898. Pero cuando Cristo cumplió 12 años, fue llevado al templo de Jerusalén, como era la costumbre de aquella época, y un incidente más acompañó esta etapa de la vida de Jesús. Este relato solo aparece en el Evangelio según San Lucas. Vayamos entonces al capítulo 2 y miremos los versículos 41 al 52. Este pasaje registra que cada año José y María iban a la Pascua a Jerusalén. La Pascua era una fiesta muy concurrida. Se celebraba la liberación de Israel de Egipto. Era un tiempo especial. Como Jesús cumplió los 12 años, entonces como ahora, cuando el niño judío cumplía 12 años de vida, era confirmado como hijo de la ley y quedaba obligado a observar personalmente las diversas ceremonias religiosas. El 12º año señalaba la transición de la niñez a la juventud. Ellos subieron en esa oportunidad para celebrar la Pascua, pero además era la iniciación de Jesús como una persona adulta que iba a participar de todas las ceremonias. Este era un tiempo especial. Fueron al templo, participaron de la ceremonia, pero en un momento José y María perdieron de vista a Jesús. En el primer día del viaje pensaron que Jesús estaba con la multitud, pero demoraron 3 días para encontrarlo. Así es, en nuestro caminar con Dios podemos en un día perder todo lo que hemos logrado en nuestra vida y demorar muchos días para volver a recuperar nuestra relación con Dios. Por eso debemos estar alertas y nunca perder de vista al Señor. Después de buscar en varios lugares, finalmente lo encontraron en el templo. Versículos 46 y 47. Leamos. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús mostró una sabiduría poco común en ese momento. Su conocimiento de la ley, su conocimiento de los símbolos del templo dejó a todos asombrados. Fue tanto su admiración por el niño que incluso deseaban que se quedara con ellos y ellos hacerse cargo de su educación. Cuando José y María lo encontraron, le hicieron una especie de reclamo. Leamos el versículo 48. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dio una respuesta. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer, pero José y María habían descuidado la suya. Le había sido confiado el cuidado del niño Jesús, del Salvador. Ellos conocían su interés y dedicación a las cosas religiosas. ¿Por qué lo habían buscado con angustia? ¿Acaso alguna vez les había dado motivos de preocupación? Sencillamente, se había quedado en el templo cuando ellos partieron. Allí lo habían dejado y allí podían esperar encontrarlo de nuevo. Además, no se les había escapado. Se habían ido dejándolo atrás, que es otra cosa. La culpa era de sus padres y no debían haberlo censurado. Sin embargo, el hecho de que Jesús comprendiera cuál era la relación con su Padre Celestial no disminuía el sentido de su deber para con sus padres terrenales. Esta experiencia nos enseña que Jesús está en el lugar donde fue dejado. Él no huye de nosotros. Él no nos abandona. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda y por descuido simplemente nos hemos alejado de Él. Pero el Señor permanece allí, listo para salvarnos. José y María no captaron, no entendieron lo que les revelaba que el Padre de Jesús no era José, sino el Dios eterno. Ellos no lograron entender todo lo que implicaba el ministerio de Cristo, pero Jesús continuó su vida en Nazaret junto a José y María. Leamos los versículos 51 y 52. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús cumplía sus deberes fielmente. Jesús obedecía a sus padres, pero Jesús no era un niño cualquiera. Su vida era impecable, una vida que se diferenciaba de todos. Una interesante descripción de este periodo nos brinda Elena de White al decir: Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Libro El deseado de todas las gentes, página 52. Apreciado amigo y hermano, la salvación es el más caro de todos los regalos que nos da el Señor. Podemos incluso, trabajando en la iglesia, perder de vista el camino de la salvación. Debemos mantener nuestra vida aferrada al Señor. Debemos contemplar constantemente el amor de Dios manifestado a través de Cristo. Esa es la obra más importante que debemos hacer cada día. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.